Los milagros transformadores de Jesús, la enseñanza divina que ha sido ocultada y revelada para ti. En el tercer año de Joacim, en el corazón de Judea, se encuentra Caná de Galilea, un pueblo donde la vida brota como el agua clara de una fuente. Aquí, entre campos fértiles y la risa de sus habitantes, se celebraba una boda que prometía ser recordada por siempre. Gente de la aldea, la mayoría agricultores y pescadores, se reunía con corazones alegres, ansiosos por atesorar la unión de un joven matrimonio. El sol brillaba intensamente, destellando sobre el paisaje como un símbolo de la alegría que dominaba aquel día. Pero como en toda celebración, la historia guardaba un giro inesperado que desataría la gloria de Dios. Entre los invitados, María, Madre de Jesús, observaba la festividad con una fe profunda. Su vida había sido marcada por lo sobrenatural. Entendía que la intervención divina era más que una posibilidad, era una promesa. Sin embargo, su corazón comenzó a inquietarse al notar que el vino, aquel símbolo de alegría y bendición, estaba desapareciendo. Los murmullos de preocupación se esparcieron como fuego entre los sirvientes y los anfitriones. La deshonra era inminente, un banquete sin vino. Con la urgencia de una madre que conoce el potencial de su hijo, María se acercó a Jesús y le informó: «No tienen vino». Su voz era un eco de esperanza. Jesús, en cambio, respondió con un tono enigmático: «¿Qué tienes tú conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Las palabras parecían distantes, pero en el alma de María resonaba una fe inquebrantable. Ella sabía que su hijo era diferente, que su poder podía transformar la situación más sombría en un testimonio de luz. Con determinación, María volvió a los sirvientes, les dijo: «Hagan todo lo que Él les diga». Este acto de fe, simple pero poderoso, bridó el camino para un milagro. Las tinajas de piedra, destinadas a la purificación ritual, fueron llenadas de agua. Aquella agua, simple y común, estaba a punto de convertirse en un vino extraordinario. Al pronunciar las palabras, el cielo y la tierra parecieron alinearse, y el poder de Dios se manifestó. Con solo un gesto de su mano, Jesús transformó el agua en vino, un vino que superaba cualquier expectativa. Los maestros de la fiesta, al probarlo, se maravillaron. ¿Por qué guardaste lo mejor para el final? Esta pregunta flotaba en el aire, invitando a la reflexión. Cada expresión de asombro era un destello de la nueva promesa que Jesús traía al mundo, simbolizando el pacto de alegría y esperanza que empezaba a revelarse. Mientras los corazones se llenaban de alegría, un murmuro de revelación comenzó a cruzar entre los presentes. La fuente de su gozo había brotado de la tierra, una manifestación palpable del poder divino que resonaba en sus almas. En este momento, cada asistente fue invitado a explorar su propio vacío, sus propias tinajas vacías, y la pregunta resuena: ¿qué cosas en nuestras vidas anhelan ser transformadas por el poder de Dios? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el clamor de la celebración resonando en sus corazones,
Todos esperaban una respuesta que revelara el propósito detrás de aquella provisión milagrosa. Habían sido testigos de un evento que no solo abordó una crisis momentánea, sino que invitó a cada alma presente a un encuentro transformador con la esencia del reino de Dios. ¿Qué convertirá Jesús en tu vida? La historia de Caná es solo el principio, y el eco de su miracle aún resuena en nuestros días. La algarabía de la celebración llenaba el aire, mientras Jesús, el Hijo de Dios, continuaba revelando la profundidad de su obra. Los convidados, asombrados por el milagro, llevaban en sus corazones una chispa que pocos podían comprender. María, al contemplar el regocijo que emanaba de los rostros, se sintió invadida por una paz indescriptible. Sabía que este era solo el inicio de una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Mientras las copas se alzaban, un anciano llamado Natán, conocido en el pueblo por su sabiduría, se acercó a Jesús, con un brillo de curiosidad en sus ojos. «Rabí», dijo, «hoy hemos visto algo sorprendente, pero ¿cuál es el significado de este prodigio, que el vino escasee y tú lo hayas transformado? No es solo un acto de generosidad, quizás revelas algo más profundo». Sus palabras resonaron en el corazón de Jesús, como un eco de la expectativa que envolvía la vida de cada ser humano. Cuando miró a Natán, pudo ver el anhelo genuino de su alma. «En esta celebración», respondió Jesús con una voz que parecía venir de un lugar más allá de lo mortal, «he venido a dar testimonio de una nueva alianza, la cual no solo llenará copas de vino, sino que transformará corazones vacíos». Las palabras de Jesús eran como semillas plantadas en el terreno fértil de la fe de Natán y sus amigos. Algunos comenzaron a conversar entre sí, preguntándose sobre el verdadero sentido de lo que acababan de experimentar. Y así, la pregunta se extendió, como un susurro que corría de corazón en corazón. ¿Qué significa esto realmente? En medio de este murmullo, Marta, una joven, se sintió impulsada por una presencia que le llenaba la mente de recuerdos de las profecías. Ella se preguntaba, inquieta, ¿podría este hombre ser el esperado prometido? El nombre de Isaías resonó en su mente. El vino nuevo será derramado y alegrará a los corazones de su pueblo. Sintió la posibilidad de que lo que allí sucedía era más que un simple milagro, era el cumplimiento de una promesa antigua. Jesús, observando la multitud, pudo discernir pensamientos y anhelos. Era un momento decisivo para muchos. Comenzó a dialogar más abiertamente con los presentes. Así como el agua ha sido transformada en vino, así también el corazón que clama por redención puede ser purificado y renovado. La lluvia de lo alto mojará su tierra y sus almas serán alegradas. Su aliento era como el soplo de Dios, y los testigos escuchaban, hipnotizados, la promesa de un cambio radical, una restauración no solo física, sino espiritual, emergía del susurro divino. Cada palabra se impregnaba de esperanza. Aquellos con oídos para oír no solo escuchaban un milagro, presenciaron un destino triunfante. Pero entre la alegría, un leve murmullo de incertidumbre comenzó a surgir. Algunos en la multitud, con corazones endurecidos, cuestionaban la autenticidad de este nuevo camino. Uno de ellos, un fariseo entre los convidados, observaba con desdén. ¿Cómo puede un hombre que no se ha formado en nuestra doctrina demandar consideraciones sobre la ley y los profetas? Fue en esa confrontación donde la luz de Jesús brilló aún más, desafiando los límites de la tradición religiosa. «Mi misión», declaró, «no es condenar, sino transformar». Con cada proclamación, su propósito se aclaraba ante todos. Este milagro era el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Al final de la fiesta, Jesús se retiró en silencio,
mientras los convidados debatían el significado profundo de lo que habían presenciado. La multiplicidad de reacciones era palpable: asombro, fe, duda y remordimiento. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, María, contemplando el horizonte, se dio cuenta de que este era solo el primer signo de muchos. Lo que se manifestaba en este evento era una invitación mayor. Podía sentirlo en su espíritu. Dios tenía un plan más amplio, más glorioso, que apenas comenzaba a desenredarse, y así la historia apenas empezaba, prometiendo más revelaciones de lo divino en los días venideros. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué otras transformaciones estaban por llegar? La verdadera manifestación del reino de Dios era inminente, y la expectación crecía como un fuego ardiente en el corazón de aquellos que buscan. Mientras el día se desvanecía en un suave ocaso, los ecos de la celebración comenzaban a desvanecerse, pero en los corazones de los congregados, el impacto del milagro permanecía vivo. Aquellos que habían probado el vino nuevo, más que un simple deleite, llevaban consigo una devoción renovada. Sin embargo, el eco de la duda aún resonaba en el corazón del fariseo que había cuestionado a Jesús. Al caer la noche, Jesús se retiró a un lugar solitario, buscando la calma en medio del bullicio. Allí, en la soledad, oraba fervientemente, su espíritu alineado con la voluntad del Padre. Mientras tanto, sus discípulos, todavía deslumbrados por el milagro, se reunieron en pequeños grupos, discutían lo sucedido y reflexionaban sobre lo que significaba ser parte de esta nueva comunión. ¿Quién es Él realmente?, preguntó Juan, sus ojos brillando con una mezcla de duda y fascinación. Podría ser el Mesías que hemos esperado, aquel de quien nos hablaron los profetas. Pedro, siempre impulsivo, respondió: lo he visto cambiar agua en vino, lo he escuchado hablar como que alguien de autoridad. ¿Qué más pruebas necesitamos? Mientras la conversación se intensificaba, el fariseo, llamado Eliab, decidió acercarse. No podía permitir que esta revelación desafiara su entendimiento de la ley. ¿Por qué siguen a este rabí?, los interrumpió con una voz firme. Sus enseñanzas contradicen lo que hemos vivido y enseñado por generaciones. ¿Cómo pueden ustedes creer que un hombre sin la autoridad de nuestras escrituras tiene el derecho de reformar nuestra fe? Los discípulos miraron a Jesús en busca de dirección. Él, al percibir la tensión, se giró hacia Eliab y respondió con sabiduría y amor: Tú has estudiado las Escrituras, pero a menudo soslayas su esencia. La palabra se hizo carne, y la vida está en mí. No vengo a abolir la ley, sino a cumplirla, trayendo la luz del entendimiento a la oscuridad de la tradición. El fariseo se quedó perplejo. En su interior, luchaba con la revelación de que el cumplimiento de la ley no radicaba en rituales, sino en la relación con el Creador. Jesús, con compasión infinita, continuó: la verdadera religión es la que da vida y propósito. Como el vino que transforma al paladar, mi mensaje transforma al corazón. Están llamados a ser sal y luz para el mundo. La multitud que se había reunido comenzó a murmurar, mientras las palabras de Jesús resonaban como un río en sus almas. Algunos empezaron a recordar la profecía de Ezequiel: y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Fue entonces que Marta, sintiendo en su pecho la influencia del Espíritu, se levantó con valor y dijo: si este es el Mesías, entonces Él puede darnos esa nueva vida de la que habla. Eliab, sintiendo la presión de la multitud, se retiró, cuestionándose a sí mismo. El conflicto dentro de su corazón intensificó su lucha interna, mientras su camino cruzaba con una verdad que nunca había considerado.
Jesús se dirigió a la multitud. Los que son sedientos vengan a mí y beban, de su interior fluirán ríos de agua viva. Con esas palabras, la atmósfera se cargó de anticipación. La realidad de la promesa se manifestaba y la expectación aumentaba. Cada persona presente se sentía parte de algo mayor. Las dudas y los temores comenzaban a disolverse, mientras el pueblo respondía al llamado de Jesús. Mientras tanto, el viento susurraba entre los olivos y la noche parecía estar anhelando más revelaciones del reino. El cielo estrellado era un recordatorio del pacto eterno, ahora en perfecto cumplimiento ante sus ojos. Se alzaba un nuevo amanecer para la humanidad, y así, mientras la multitud se dispersaba, llevando con ellos semillas de esperanza y renovada fe, quedó una pregunta en el aire, irresistible y provocativa. ¿Cuál era el siguiente milagro que Jesús había preparado para el pueblo y cómo abriría aún más el camino hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios? Al amanecer, la luz dorada del sol iluminaba la llanura de Capernaum, trayendo consigo una nueva expectativa. Los murmullos de la noche anterior se convirtieron en susurros ardientes de confusión y asombro al escuchar nuevamente la voz del Maestro. Los discípulos, emocionados y con el corazón palpitante, se preparaban para seguir a Jesús mientras él se dirigía hacia el centro de la ciudad. Las multitudes empezaban a reunirse. Entre los asistentes, enfermedad y dolencia se manifestaban en cada esquina. Hombres y mujeres cargaban en su interior una mezcla de desesperanza y deseo de sanidad. Jesús, movido por compasión, miró a la multitud, y su corazón se llenó de amor por cada persona que anhelaba un toque del divino, un respiro de vida. ¡Mira! ¡El Rabí se acerca!, gritó un niño, señalando a Jesús con una mano temblorosa. Él es quien convierte el agua en vino y da esperanza a los que están perdidos. Mientras el murmullo crecía, Eliab, el fariseo que había cuestionado a Jesús la noche anterior, se encontraba entre ellos, sintiendo un fuerte tirón en su interior. Aunque había decidido inicialmente mantenerse alejado, el eco de las palabras de Jesús le resonaba con vigor en su corazón. Podría ser que algo extraordinario estuviera ocurriendo. Se adentró en la multitud, decidido a observar y discernir. Jesús, de pie en el centro, comenzó a enseñar. Sus palabras tenían un poder que cortaba la atmósfera, revelando la verdad que muchos habían olvidado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, declaró con firmeza. Los ojos de las personas se iluminaban a medida que escuchaban. Cada declaración fue como un bálsamo en las heridas de sus corazones rotos. Mientras Jesús compartía el mensaje de amor, perdón y redención, Eliab sintió que su resistencia comenzaba a desvanecerse. La verdad estaba saliendo a la luz y su entendimiento era confrontado de una manera que nunca había imaginado. Atraído por una mezcla de miedo y anhelo, Eliab se dirigió más cerca. De repente, una mujer se abrió paso entre la multitud con una actitud decidida. Había estado enferma durante años y había oído hablar del poder sanador de Jesús. Ella se arrodilló ante él, suplicando: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Poco después, cuando la mujer tocó la prenda de Jesús, se sintió al instante liberada de su aflicción. Jesús, sintiendo que un poder había salido de él, se detuvo y preguntó: «¿Quién me ha tocado?». La multitud se miró confundida, pero la mujer, temblando de miedo y gratitud, se acercó y confesó: «Yo, Señor, yo toqué tu manto y he sido sanada». Las palabras de Jesús fueron para ella como agua de vida. «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». La maravilla del milagro corría como fuego por la multitud, y Eliab,
En su lucha personal, alcanzó un punto de quiebre. ¿Quién es este hombre que tiene autoridad para sanar y hablar al corazón?, se preguntó. Entonces, los rostros de los que fueron sanados reflejaban la gloria de Dios, y Eliab se dio cuenta de que el reino de Dios estaba en su medio. Mientras Jesús continuaba sanando y enseñando, cada milagro realizaba una doble obra. Liberaba a los oprimidos y desafiaba la fe de los que se mantenían en la sombra de la tradición. El cielo se abría y comunicaba la promesa del Padre a través del Hijo. Pero justo en este clímax de revelación y milagro, un mensajero llegó, con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Tu amiga ha muerto», decía con un susurro angustiado. El miedo comenzó a extenderse entre los cercanos, y la multitud se quedó fría en silencio. La preocupación reinó momentáneamente hasta que Jesús se volvió con una mirada llena de autoridad y esperanza. «No temas, cree solamente». Así, la eterna verdad se apoderó del momento. Ya no eran solo milagros, sino la evidencia palpable del reino de Dios en la tierra. Y por primera vez, Eliab empezó a comprender que la restauración de Dios abría un camino no solo para los enfermos, sino también para aquellos que habían vivido en la sombra de la ley. Y antes de que la multitud pudiera reaccionar, se susurraban nuevas preguntas. ¿Podría haber más en este rabí que lo que habían creído? La verdadera pregunta era: ¿quién confiaría en la voz de Dios que había sido revelada de manera tan palpable? La historia apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos de maneras que jamás habían imaginado. ¿Cómo cambiarían sus vidas cuando se enfrentaran finalmente a la verdad que estaba delante de ellos? Mientras Jesús se preparaba para dirigir sus pasos hacia la casa de Jairo, el dirigente de la sinagoga que había suplicado por su hija, el murmullo de la multitud vibraba con expectación. La noticia del toque sanador de Jesús se había esparcido como el fuego a través de las ramas, tocando a cada corazón que anhelaba su intervención. Eliab, sintiendo una ansiedad indescriptible, comenzó a seguir a Jesús, dejando atrás su venerada tradición. La imagen de la mujer sanada aún resonaba en su mente, y un aire de nueva esperanza empezaba a modelar su perspectiva. «Es posible que el Mesías haya llegado verdaderamente», pensaba. En su interior, la lucha entre la razón y la fe se intensificaba. Las multitudes se agrupaban alrededor de Jesús, apretujándose para recibir su atención. A cada paso, la tensión crecía, pues todos parecían comprender que el Maestro era el único puente entre la vida y la muerte, entre la pena y el consuelo. Así, cuando llegaron a la casa de Jairo, ya se sentía una atmósfera cargada de dolor. «¿Por qué molestarlo más?», se escuchó murmurando entre lamentos. Las voces desconcertadas de los que estaban dentro indicaban que la muerte se había hecho presente. Pero Jesús, sin prestar atención a las palabras de los que dudaban, se volvió hacia Jairo y le dijo: «No temas, cree solamente». En ese momento, Eliab experimentó una sacudida en su interior, como si fueran las palabras de Dios mismo resonando en su corazón. ¿Qué significaba para él creer solamente? La realidad de su vida y sus creencias estaban a punto de ser confrontadas. Al entrar en la casa, Jesús encontró un bullicio de llanto y lamento. Con un rostro sereno, se dirigió a la multitud. «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». En ese momento, las carcajadas burlonas comenzaron a arremolinarse. La incredulidad era un muro que levantaba barreras entre el milagro y aquello que estaban presenciando. «¿Qué puede hacer este rabí?», se murmuraban algunos, mientras Eliab sentía que su fe empezaba a ser desafiada de nuevas maneras. Sin embargo, no podía apartar la mirada de Jesús,
cuya calma desbordaba la habitación como un río pacífico. Tomando a Jairo y a los discípulos más cercanos, Jesús entró en el dormitorio de la niña. Allí, la penumbra de la muerte parecía pesar con una fuerza abrumadora, pero en el momento en que tomó a la niña de la mano, las palabras que pronunció fueron como un eco del aliento de Dios. Talita Kumi, que significa, Niña, a ti te digo, levántate. Eliab, viendo esto, sintió que su corazón se aceleraba. Fue un instante en el que el tiempo pareció detenerse. Una luz divina iluminó la oscuridad del lugar, y en un instante asombroso, la niña abrió sus ojos. El milagro, un acto del mismo aliento que creó el mundo, se manifestaba ante sus propios ojos. No solo los padres lloraron de alegría, sino que Eliab sintió que sus lágrimas se unían a ellas, lágrimas de fe renovada y temor reverente hacia el poder que encarnaba Jesús. En ese instante, comprendió que aquel que tenía la autoridad para sanar también poseía el poder para devolver la vida. Cuando la noticia del milagro se esparció, una nueva pregunta surgió en la conciencia colectiva. ¿Quién es este que incluso da órdenes a la muerte? Eliab se dio cuenta de que estaba siendo invitado a un viaje de transformación, un llamado a conocer el verdadero poder de la creencia en aquel que había sido enviado. Y mientras la multitud celebraba, Eliab sintió en su espíritu un leve susurro, un eco de la voz divina que resonaba en su corazón. Lo que ha sucedido hoy es solo un destello de mi plan redentor. Con una nueva luz de esperanza y una fe que lo empoderaba, Eliab sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos del reino de Dios revelaría Jesús en su camino y cómo cambiarían esos milagros los corazones de aquellos que se atrevían a creer? La historia de la redención y la providencia divina se despliega ante ellos, y cada día traía consigo nuevas revelaciones del ilimitado amor de Dios. Mientras la multitud se desbordaba en júbilo, Eliab se sintió abrumado por la mezcla de emociones que palpitaban en su pecho. La vida de la niña había sido restaurada, pero el eco de las palabras de Jesús resonaba en su mente. No temas, cree solamente. En su corazón, una inquietud comenzó a surgir. ¿Qué implicaba realmente esa fe a la que se le había llamado? Jesús, en medio de los abrazos y los llantos de alegría, se apartó un momento del bullicio y se dirigió hacia Eliab. Sus ojos estaban llenos de compasión, pero también de una serena determinación. La mirada penetrante del maestro parecía atravesar un velo que cubría el alma de Eliab, revelando las dudas que aún se escondían en su interior. «¡Ven!», le llamó Jesús, gesticulando con la mano. Eliab, sintiendo un irresistible impulso, se acercó al maestro. En el silencio que se creó alrededor, se oyó una voz suave pero firme. «¿Qué ves en mí?». La pregunta lo golpeó como un rayo en medio de la tormenta. Eliab pensó en cada relato que había oído sobre los milagros de Jesús, en las gentes a las que había sanado, en los demonios que había echado fuera y en la niña que ahora respiraba una vez más. Pero su respuesta no era clara. «Mestre, tú eres un hombre justo, un profeta», respondió él, aunque sus palabras sonaban vacías, como si no captaran la plenitud de su ser. «¡Soy más que eso!», replicó Jesús. «Soy el pan de vida. Al que viene a mí, no le echo fuera». La revelación cayó sobre Eliab como una pesada piedra y a la vez como una suave brisa. Las palabras de Jesús lo impactaron y como un niño que descifra por primera vez un misterio, empezó a entender que la fe no era solo creer en lo visible, sino una entrega total al plan divino de Dios. «Si crees», dijo Jesús, con una voz que parecía resonar con poder sagrado, «verás la gloria de Dios».
Eliab sintió cómo su ser entero se llenó de ardor. La invitación a una fe activa, a ser parte del milagro en lugar de ser un espectador, lo conmovió profundamente. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, el eco de la transformación que había tenido lugar se tornó en un susurro colectivo. Eliab, con los corazones aún agitados, sintió que no podía marcharse sin responder al llamado que Jesús le había hecho. «Señor, ¿qué debo hacer?», preguntó, y con esto, el peso de su legado comenzaba a hacerse claro. «No te aferres al pasado», dijo Jesús. «Deja que mi luz brille en ti y a través de ti. Ve y cuéntale a otros lo que has visto y oído. Mi obra no se limita a esta escena, es el inicio de un nuevo amanecer». Con esos mandamientos resonando en su alma, Eliab salió de la casa de Jairo, su corazón encendido por una fe renovada. Los caminos de su vida comenzaban a entrelazarse con los designios de Dios de una forma que jamás había imaginado. La multitud que había presenciado el milagro se dispersaba, pero en su interior, la tarea que le esperaba era monumental. Mientras Eliab caminaba, le llegó un nuevo susurro, profundo y reverente. Lo que ha comenzado hoy es solo un destello de un plan eterno que se manifestará sobre todas las naciones, un testimonio de mi amor y mi redención. Las palabras de Jesús vivían en su corazón, y el conocimiento de que su vida estaba entrelazada con el propósito divino lo llenaba de un nuevo fervor. Sin embargo, una pregunta inquietante brotó en su mente. ¿Cómo será este plan? ¿Qué otros misterios debe revelar el Señor en los caminos que van por venir? Así, Eliab continuó su travesía, en busca de respuestas, sabiendo que el horizonte de su fe apenas comenzaba a desplegarse ante él. Un camino vasto de revelaciones espirituales lo esperaba, y el propósito de Dios seguía aguardando, revelando la promesa de redención que abarcaría no solo a su pueblo, sino a todo aquel que se atreva a creer. A medida que Eliab emprendía su camino, una sensación de pesar y asombro le envolvía el corazón. La luz del sol declinante doraba el paisaje mientras sus pensamientos se desbordaban. La multitud había desaparecido, y el silencio ahora era su único compañero, pero el eco de la voz de Jesús aún vibraba en su interior. «Deja que mi luz brille en ti y a través de ti», resonaba en su mente como un llamado constante, un recordatorio del nuevo propósito que acababa de recibir. Eliab se detuvo en su andar, sintiendo el peso de aquella responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo podría él, un simple hombre de su aldea, llevar la luz del Maestro a aquellos que aún vivían en oscuridad? Mientras caminaba, Eliab se encontró a sí mismo en la intersección del camino que llevaba a su hogar y otro que se extendía hacia el occidente. A lo lejos, un grupo de personas se acercaba, y entre ellas, reconoció a unos ancianos de su comunidad. Eran los que habían murmurado en los días pasados, quienes habían descalificado la fe en el poder de Dios. Si estos hombres supieran, pensó Eliab, que el Mesías ya ha llegado y que su redención es inminente. Decidido, Eliab se dirigió hacia ellos. Al acercarse, pudo ver sus rostros cansados y cargados de incertidumbre. Algunos de ellos aún hablaban sobre la niña a la que Jesús había resucitado, pero sus palabras estaban impregnadas de incredulidad. ¿Puede ser que un hombre de Nazaret haga tales cosas? Esa era solo una fábula, murmuraba uno de ellos. Con resolutiva valentía, Eliab tomó la palabra. No subestimen al que tiene poder sobre la vida y la muerte. He visto con mis propios ojos el milagro de la resurrección, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Los ancianos lo miraron, escépticos, pero la pasión en la voz de Eliab comenzó a encender una chispa de curiosidad. No ha solo sanado a una niña,
Este hombre ha traído esperanza a los quebrantados y ha liberado a los cautivos. Abre los ojos, así como yo los he abierto. Continuó Eliab, su voz resonando con autoridad y fervor. Había un súbito cambio en el aire, un calmo murmullo de dudas que se disipaba con cada palabra. Sin embargo, entre la multitud de ancianos, uno se alzó. Era Eliseo, conocido por su rígido apego a la ley y su desconfianza hacia los nuevos caminos. ¿Y qué pruebas tienes para afirmar esto? Las palabras pueden ser simplemente eso, palabras vacías. Eliab sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la confrontación. Las pruebas están en los testimonios de muchos, no solo en mí. De hecho, la niña de Jairo es solo un fragmento de lo que se ha desatado en el mundo. ¿No recuerdas que el profeta Isaías habló de aquel que sanaría a los quebrantados de corazón? Él ha venido a dar vida por la fe. Hoy lo hemos visto. ¿Te atreves a permanecer ciego ante la verdad? Eliseo, momentáneamente inquebrantable, comenzó a vacilar y la mirada de sus cercanos reflejaba un cambio. Gradualmente, otros se unieron a la conversación, revelando su deseo de experimentar lo que Eliab había testimoniado y lo que Jesús representaba. No obstante, un nuevo estruendo interrumpió los murmullos y un hombre de ropajes extravagantes apareció al borde de la multitud. Era un fariseo, un guardián del dogma, observando desde una distancia crítica. Con una voz teñida de desdén, vociferó: «No os dejéis engañar. Este hombre solo busca dividir a nuestra gente. Las señales son para los incrédulos». A lo que Eliab respondió con firmeza: «Las señales son la gracia del Señor, para que los que buscan puedan encontrar y los que creen puedan ver». La lucha de Eliab contra la incredulidad de aquellos que lideraban su comunidad era evidente. Pero en ese momento, un nuevo murmullo surgió entre la multitud, como si el susurro de un plan mayor comenzara a tomar vida. Al mirar hacia el horizonte, Eliab percibió una columna de nubes que se agrupaban, el brillo del sol ocultándose mientras el viento soplaba con más fuerza. En su corazón sintió de nuevo la urgencia del mandato de Jesús, un llamado que era mayor que cualquier oposición. «Un nuevo amanecer se acerca», pensó. «Y lo que estoy experimentando ahora es solo el inicio. Dios está en movimiento, y su plan es más grande de lo que puedo imaginar». Eliab se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba, y la revelación de los secretos de Dios serían la recompensa para aquellos que perseveraban en fe. Sin embargo, un resplandor oscuro acechaba desde las sombras, haciendo eco de la pregunta en su alma: ¿qué otros desafíos me esperan en este viaje? ¿Qué más debe revelarse del propósito soberano de Dios? Así, mientras la esperanza rebrota en su ser, Eliab se preparó para enfrentar lo que era inminente, sabiendo que la historia del pueblo de Dios estaba solo al principio de su revelación. A medida que Eliab se encontraba en la linde del grupo, los murmullos de incredulidad se disiparon lentamente, como la niebla bajo el calor del sol naciente. La tensión en el aire era palpable, y el eco de las palabras de Jesús guiaba su espíritu. Antes de que pudiera captar la magnitud de lo que se avecinaba, un oficial del templo se abrió paso entre la multitud. ¿Quién se atreve a cuestionar la tradición que ha perdurado por generaciones?, preguntó el oficial con un tono autoritario, su mirada fija en Eliab. Las escrituras son claras y no hay lugar para la duda. Eliab, sintiendo el peso del desafío, respiró profundamente, buscando en su interior la revelación del Espíritu. Las Escrituras mismas nos han preparado para este momento. Prometieron un Mesías, y esta promesa está cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿No deberíamos estar clamando por una revelación fresca de nuestro Dios?
Las miradas escépticas comenzaron a transformarse en expresiones de conjetura. Eliseo, aún tenso, se acercó más, como un ave rapaz en busca de una debilidad en su presa. ¿Y qué nos dices sobre la ley? ¿Acaso crees que este Jesús, un simple carpintero, está por encima de los profetas que nos precedieron? ¿Acaso no fue el mismo Moisés a quien Dios llamó de la zarza ardiente? Replicó Eliab, su voz resonando con más fuerza. Un hombre que se veía insignificante ante el fuego sagrado, pero que usó su voz para liberar a un pueblo. No podemos ser estériles en nuestras creencias cuando Dios actúa de maneras inesperadas. Un murmullo de inquietud se intensificó. La multitud se dividía entre los que deseaban creer y los que se aferraban a sus tradiciones. Eliab sintió que el viento a su alrededor aumentaba en fuerza, como si la misma creación estuviese preparándose para lo que estaba por llegar. En ese momento, el fariseo que había interrumpido antes volvió a hablar, desafiando a Eliab. Nos hablas de liberación, pero somos una nación bajo ocupación. ¿Dónde están los milagros que nos sacarán de este yugo? ¿Dónde está Dios en nuestro dolor y sufrimiento? Las palabras rasgaron el corazón de Eliab, sintetizando la angustia de su pueblo. Él es el Dios que está en medio de nuestra angustia, dijo Eliab, con el fervor de un profeta. Él nos está preparado para un nuevo pacto, no solo para liberarnos de nuestra cárcel terrenal, sino también de la prisión del alma. Un silencio sobrecogedor recorrió a la multitud. La amenaza del fariseo pesaba aún en el ambiente, pero la fe recién encendida de Eliab resonaba como un eco divino, desafiando la oscuridad que los envolvía. Y entonces, un anciano del grupo dio un paso adelante. Su rostro estaba surcado por las líneas del sufrimiento y la esperanza. Eliab, ¿no hay también un salmo que proclama: «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas»? Preguntó con una voz quebrada pero firme. Quizá hay algo que hemos pasado por alto. Eliab sintió un ardor en su pecho, como si la luz de Dios comenzara a brillar entre ellos. Exactamente. Hoy, el Dios de nuestras promesas se mueve entre nosotros. El viento sopla, y los muros de la duda tienen que caer. La multitud comenzó a murmurar entre sí, las palabras de Eliab resonando en sus corazones, y el ambiente vibraba con expectativa mientras la luz del sol se asentaba en el horizonte. Sin embargo, de repente, un oscuro presagio se cernió en el aire, como un manto opresor, y Eliab sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de un antiguo profeta le atravesaron la mente. Y cuando la luz brille en medio de las tinieblas, habrá quienes no la acepten. Con la mirada fija en el horizonte y sintiendo la inquietante presión del conflicto inminente, Eliab comprendió que su llamado era más que un desafío. Era un comienzo de un viaje hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. El tiempo está cerca, dijo finalmente, con una profunda convicción. Es un momento de revelación, un testimonio de la gloria que se manifestará. Tal vez ha llegado el tiempo de la prueba, donde la fe será templada en el fuego de la adversidad. ¿Qué se hará con la luz que se nos ha confiado? Mientras sus palabras se desvanecían, una sombra se proyectó en el camino, y Eliab se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un nuevo susurro del cielo se deslizaba entre ellos, desvelando la certeza de que el plan soberano de Dios estaba más cerca de revelarse en su plenitud. Lo que aún no sabemos del propósito de Dios es asombroso, y mi corazón tiembla ante lo que está por manifestarse. El murmullo creciente en la multitud se tornó en un silencio reverente, como si cada corazón latente en el aire compartiera la expectante esperanza.
Eliab sintió que la atmósfera vibraba con fuerza, como si el mismo cielo estaba a punto de abrirse. En ese instante de espera, las palabras de Jesús resonaban, etéreas y poderosas. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mientras el viento soplaba más fuerte, sacudiendo las hojas de los árboles cercanos, Eliab sintió que una presencia divina lo rodeaba. Esta era la promesa de una nueva era. Mirando a su alrededor, vio rostros de gente marchita por la opresión y la angustia, pero en sus ojos brillaba la chispa de una posible esperanza. «No debemos temer», dijo Eliab, su voz elevándose sobre los murmullos. «Si somos un pueblo elegido, ¿por qué nos conformamos con las tradiciones que nos mantienen atados? ¡El tiempo de la liberación ha llegado!» Las palabras salieron de su boca como un torrente, inundando el corazón de algunos con un sentido renovado de propósito. De entre la multitud, una mujer anciana con un rostro lleno de arrugas y sabiduría se acercó, apoyándose en un bastón. «Eliab», dijo con voz temblorosa, «has hablado de liberación, pero ¿cómo podemos estar seguros de que este Jesús es el que hemos estado esperando? ¿Dónde están las señales que confirmen que nuestros lamentos serán escuchados?» Fue entonces cuando un joven, con ojos brillantes de fe, se interpuso. «Mamá, tú misma nos enseñaste que el justo por la fe vivirá. Si hemos de ser testigos de la obra de Dios, entonces es por nuestra fe que veremos su gloria». Sus palabras inyectaron un nuevo vigor entre la multitud, que comenzó a murmurar, sus corazones latiendo al unísono. Eliab sintió que el tiempo se aceleraba. «¡Miren hacia lo alto!», clamó. «El cielo está preparado para derramar sus bendiciones. El reino de Dios ha venido a nosotros. No es solo un carpintero, es el Hijo de Dios, el cumplimiento de las profecías. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Mientras Eliab pronunció estas palabras, un clamor surgió entre los presentes, un murmullo de alabanzas y súplicas por luz en la oscuridad. Era el anhelo palpable de una sanidad que iba más allá de lo físico, una restauración del alma. Pero, con ese susurro de esperanza, volvió la sombra de la duda. Un grupo de fariseos, visiblemente irritados, avanzó hacia Eliab. «Desgraciado, ¿acaso no temes a Dios? ¿Por qué incitas a la gente a creer en un mensaje que desestabiliza nuestras enseñanzas?» Su voz cortante reverberó en el aire, y Eliab sintió que la atmósfera se tornaba tensa como una cuerda lista para romperse. Sin embargo, Eliab se mantuvo firme, su fe inquebrantable curvaba su espalda. «La verdad no es lo que se ha enseñado. La verdad es un corazón quebrantado que encuentra consuelo en la misericordia de Dios. ¿No han leído las Escrituras? Miré a mi alrededor y vi, en el desierto, un camino preparado para el Señor. Aquel que es grande entre nosotros ha venido a bajar lo que está enaltecido y a rescatar lo que fue perdido». El murmullo resonó como un eco en sus corazones, pero el fariseo, con su orgullo indomable, replicó: «¿Quién es este que se atreve a llamarse profeta? No es más que un simple hombre de la aldea. Nosotros, que conocemos la ley, ¿nos dejaremos llevar por sus palabras?». Mientras sus palabras caían como piedras en el agua, Eliab, lleno del fuego del Espíritu, vio la oportunidad. La pregunta no es quién es Él, sino qué hará en medio de nosotros. Él nos enseñará que los últimos serán los primeros, que el amor se ha hecho carne, y en su nombre las naciones esperarán. Y al decir esto, Eliab comprendió que un poderoso mensaje estaba en el aire, una herencia de milagros transformadores centelleando en el horizonte. Entonces, un destello de luz iluminó el cielo, y Eliab, arrodillándose, clamó: «Señor, abre nuestros ojos,
pues el tiempo de revelación se acerca. ¿Qué más hay en tu plan que aún no hemos visto? La multitud contuvo la respiración, mientras la tensión aumentaba, como si el mismo cielo se preparara para soltar la lluvia de su favor. Lo que pronto será revelado cambiará nuestras vidas para siempre, pensó Eliab, sintiendo un escalofrío recorriendo su ser. La promesa del reino se hará manifiesta y nosotros seremos testigos. ¿Está tu corazón dispuesto a ver lo que aún no comprendes? Mientras la sombra de la confrontación se cernía sobre Eliab, la multitud contenía la respiración, aguardando una respuesta que podría cambiarlo todo. Sintió en su corazón el fuego del Espíritu, y sus palabras comenzaron a fluir con una pasión renovada. No soy yo quien habla, sino el Espíritu de Dios que urge nuestra revelación. El tiempo ha llegado para que nuestros ojos se abran al verdadero significado de la llegada del Mesías. Los murmullos crecieron, y la expectativa vibraba en el aire. Eliab continuó. ¿Acaso no recuerdan lo que ha sido profetizado por Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Hoy, nuestros ojos ven esta promesa siendo cumplida entre nosotros. Los fariseos, visiblemente inquietos, intentaron detenerlo. ¿Y qué señal nos darás para respaldar esas afirmaciones? Si eres un hombre de verdad, demuéstralo con poder y autoridad. ¿Por qué deberíamos creer en ti? Aquel retador cuestionamiento solo avivó más la determinación de Eliab. Las señales están en medio de ustedes. ¿Acaso no han visto los prodigios que ha realizado Jesús? La sanidad de la mujer que padecía años y el milagro de la niña que ha resucitado son solo un destello de la gloria que Él trae. Pero más allá de la vista, hay un llamado a creer, a dejar que nuestras vidas sean transformadas. En ese instante, un viento repentino sopló, trayendo consigo un aire fresco que envolvía a la multitud. La luz del atardecer brillaba intensamente en la escena, y Eliab se dio cuenta de que no solo hablaba ante hombres incrédulos, sino ante una generación que anhelaba conocer la verdad de Dios, más allá de las tradiciones arraigadas. ¡Escuchen!, clamó Eliab. La revelación de este tiempo no se detiene aquí. El reino de Dios se está manifestando con poder. Aquellos que deseen recibir su gracia y su misericordia serán cubiertos por su luz. ¿Quién se atreve a permanecer en la sombra? Los ojos de los asistentes comenzaron a abrirse y las miradas de recelo se transformaron gradualmente en curiosidad e interés. Eliab sintió que el momento era crítico. Lo que ha comenzado entre nosotros es solo el inicio de un plan eterno de redención. Hay un horizonte que apenas comenzamos a vislumbrar. Prepárate, porque la gloria de Dios se cubrirá sobre toda la tierra. Justo cuando sus palabras empezaban a resonar profundamente en los corazones de la multitud, un murmullo de incredulidad volvió a surgir entre los fariseos. ¡Hombre sencillo! ¿Qué sabes tú de los caminos de la justicia de Dios? ¿Te atreves a cuestionarnos a nosotros, guardias de la ley? Eliab sintió que la tensión aumentaba, pero en su interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento lo inundó. No se trata de cuestionar la autoridad de un hombre sobre otro, sino de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La verdad está siendo revelada y sus semillas ya han sido sembradas. Aquellos que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Las palabras palpitaban con poder, pero el fariseo Eliseo contraatacó con desdén. Y si eres un portavoz de este Jesús, ¿por qué no se manifiestan poderes mayores? ¿Dónde están las liberaciones de las naciones, las señales que le darán el respaldo? Eliab, lleno de fervor,
reconoció el desafío como una oportunidad. Este no es un mero despertar de señales, sino un llamado a una relación viva con el Creador. Cada sanidad, cada milagro, es un destello del amor y la gracia de Dios. El cumplimiento de su palabra no se limita a lo visible, sino que comienza en el corazón de aquellos que creen. Mientras las palabras de Eliab se elevaban, una mujer entre la multitud levantó la voz con una súplica. ¡Ayúdame! He sufrido por tanto tiempo y busco liberación. ¿Puede este Jesús hacer lo que ha prometido? En ese momento, Eliab pudo sentir la urgencia del Espíritu de Dios sobre él. Sí, su poder no tiene límites. Si a él se le busca con fe, se encontrará todo lo que el alma anhela. Ven y cree. La libertad es para todos los que clamen su nombre. La multitud comenzó a moverse, empujando a los escépticos hacia atrás, mientras los fieles se abrían paso, ansiosos por recibir la promesa de Jesucristo. El grito de esperanza brotaba del corazón de cada uno, preguntándose si podría ser verdad que el tiempo de su liberación había llegado. Mientras tanto, el eco de la confrontación entre Eliab y los fariseos resonaba en los corazones de todos. Con la atmósfera electrificada, Eliab sabía que la voluntad de Dios se estaba manifestando en formas que aún no podían imaginar. Mientras la multitud se acercaba, sentía que el horizonte de una nueva revelación del reino estaba cada vez más cerca. Lo que están mirando hoy es solo un rayo de luz en medio de la oscuridad. El plan soberano de Dios se está desarrollando ante nuestros ojos, pero no debemos dudar. Debemos creer, oír y actuar. La verdadera transformación comienza aquí, en nuestra disposición de aceptar lo desconocido y dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Eliab se sintió invadido por un profundo sentido de propósito. Al observar los rostros de la multitud, comprendió que el tiempo de la revelación estaba al alcance. Una voz interna susurraba en su corazón. Lo que aún está por venir revela la gloria de Dios que jamás han presenciado. ¿Qué nuevas manifestaciones de poder estaban a punto de ser desatadas y cómo cambiarían las vidas de aquellos dispuestos a recibir? Esta pregunta resonaba en su mente, una inquietante promesa de lo que su busca por la verdad aún tenía que revelar.